Nunca entendí a las personas que decían que suicidarse era la salida fácil. Durante mucho tiempo pensé que tenían razón, solo los cobardes hacen eso. Es la manera más fácil de escapar de los problemas. Si realmente quisieras morir, lo harías. Yo mismo había pensado exactamente lo mismo, hasta que me tocó estar del otro lado, hasta que una noche me encontré sentado en el suelo de mi departamento, mirando fijamente una pared durante casi una hora, intentando encontrar una razón para levantarme. No la encontré. Mi nombre es Adrián. Tenía 31 años cuando todo esto ocurrió, y si alguien me hubiera conocido 5 años antes, probablemente habría pensado que yo era una persona completamente normal, quizá incluso aburridamente normal. Tenía un trabajo estable, una novia, un departamento, una familia. No era rico, no tenía grandes sueños, pero estaba bien, y durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente, hasta que descubrí que para algunas personas, estar bien nunca es suficiente. Trabajaba en una empresa de seguros. Llevaba casi 6 años ahí. Mi trabajo consistía principalmente en revisar documentos, atender llamadas y solucionar problemas de clientes. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba las cuentas. Y, sobre todo, era estable. Mi jefe solía decirme: Adrián, eres demasiado bueno para este puesto. Yo me reía. Entonces págame más. Cuando asciendas. Entonces asciéndeme. Cuando demuestres iniciativa. Y yo volvía a mi escritorio. Nunca tuve demasiada iniciativa. Ese era uno de mis problemas. Me gustaba mi rutina. Llegar a las 8, almorzar a la 1, salir a las 5, comprar algo para cenar, llegar a casa, ver una serie, dormir, repetir. No odiaba mi vida, simplemente no esperaba demasiado de ella. Y mi novia sí. Se llamaba Laura. La conocí cuando tenía 24 años. Trabajábamos en el mismo edificio. Ella estaba en otra empresa, en el piso de arriba. La primera vez que hablamos fue por algo bastante estúpido. Yo estaba esperando el ascensor. Ella llegó corriendo. Espera. Puse la mano entre las puertas. Gracias. Entró casi sin respirar. Pensé que lo perdía. Todavía tienes 4 segundos para arrepentirte. Me miró confundida. ¿Qué? De entrar conmigo, se rió. ¿Siempre eres así? ¿Así como? Raro. Sí. Bueno. Me quedo. Y sonrió. Así empezó todo. Laura era completamente diferente a mí. Ella quería viajar. Quería abrir un negocio. Quería comprar una casa. Quería conocer otros países. Yo quería pagar el alquiler a tiempo. Al principio nuestras diferencias nos complementaban. Ella me empujaba. Yo la calmaba. Ella decía: algún día vamos a irnos de este país. Y yo respondía: bueno. Ella se reía. ¿Eso es todo? ¿Qué quieres que diga? No sé. Algo como sí, vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Lo dices porque te lo estoy diciendo. Pero lo dije. Y terminábamos riéndonos. Estuvimos juntos 7 años. 7 años. Aprendimos a cocinar juntos. Tuvimos nuestro primer perro. Nos mudamos. Compramos muebles. Tuvimos discusiones absurdas. Nos reconciliamos. Nos enfermamos juntos. Celebramos cumpleaños, navidades, aniversarios. Yo estaba convencido de que aquello iba a durar para siempre. Hasta que empezó a cambiar. Primero fueron pequeños detalles. Laura comenzó a llegar tarde. Después dejó de contarme cosas. Ya no hablaba de nuestros planes. Cuando mencionaba comprar una casa, ella cambiaba de tema. Una noche estábamos cenando. Le pregunté: ¿estás bien? Sí. No parece. Estoy cansada. ¿De qué? Dejó el tenedor. De todo. ¿De nosotros? No respondió. Y esa ausencia de respuesta me dio más miedo que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Laura. No quiero discutir. No estoy discutiendo. Entonces déjalo. La miré. Está bien. Continuamos cenando. Pero desde aquella noche, algo había cambiado. Meses después descubrí la infidelidad. No fue una escena dramática. No encontré a Laura besándose con alguien. No la vi en una habitación de hotel. Fue peor. Encontré una conversación, un mensaje, después otro, y otro. Al principio pensé que estaba interpretando mal las cosas, hasta que leí una frase: no sé cuánto tiempo más puedo seguir fingiendo que todo está bien con él. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Esperé hasta que llegó a casa. Estaba sentado en el sofá cuando abrió la puerta. Tenemos que hablar. Ella me miró, y creo que inmediatamente supo lo que había visto. ¿Qué encontraste? Le mostré el teléfono. ¿Quién es? Se quedó callada. Laura. Adrián. ¿Quién es? Suspiró. Alguien. Sentí que me ardía la cara. ¿Alguien? Sí.
¿Me estás engañando? Silencio. ¿Desde hace cuánto? No importa. Para mí sí. Adrián. ¿Desde hace cuánto? Ella finalmente respondió. Unos meses. Me quedé mirándola. ¿Unos meses? Sí. Llevamos 7 años. Lo sé. 7 años. Lo sé. Y simplemente. No pude terminar. Ella se sentó frente a mí. Y entonces dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Me harté. ¿De qué? De ti. Sentí como si me hubiera golpeado. ¿Qué? Me harté de tu conformismo. ¿Mi conformismo? Sí. ¿Qué quieres que haga? Eso. Se levantó. Siempre dices lo mismo. ¿Qué quieres que haga? Está bien. Algún día. Después. Siempre después. Yo trabajaba. ¡No! Me interrumpió. Tú sobrevivías. Eso me dejó completamente callado. Yo quería una vida contigo, Adrián. Una vida. No simplemente llegar a fin de mes. Quería crecer, viajar, construir algo. Y cada vez que intentaba hablarte de eso, tú decías que ya habría tiempo. Podíamos hacerlo. No. Sí. No, Adrián. Me miró con lágrimas en los ojos. Yo esperé 7 años. Después bajó la mirada. Y me di cuenta de que iba a pasar otros 7 esperando. No supe qué decir. Finalmente pregunté. ¿Lo amas? Ella tardó unos segundos. No sé. Aquella respuesta fue peor. Entonces, ¿por qué? Porque con él siento que estoy avanzando. La miré. Y conmigo no. Ella negó con la cabeza. No. Entiendo. Me levanté. Adrián. No. Tomé las llaves. Está bien. ¿A dónde vas? A caminar. ¿Vas a volver? Me detuve en la puerta. La miré por última vez. No sé. Y salí. Nunca regresamos a ser pareja. Y aunque suene absurdo. Durante los primeros meses seguí esperando que volviera. Pensaba, se dará cuenta. Va a arrepentirse. Me va a llamar. No ocurrió, en cambio. Me despidieron. 2 meses después, la empresa estaba reduciendo personal. Mi jefe me llamó a su oficina. Adrián. Ya sabes cómo está la situación. Sí. No tengo nada personal contra ti. Lo sé. Eres un buen trabajador. Sonreí. Pero no el mejor. Él bajó la mirada. Lo siento. Recogí mis cosas. Otra vez. Una caja. Otra despedida. Otra puerta cerrándose. Después perdí contacto con casi todos. Algunos amigos dejaron de invitarme. Otros dejaron de responder. No los culpo. Yo tampoco quería hablar con nadie. Mi madre vivía lejos. Mi hermana también. Las llamaba de vez en cuando. ¿Cómo estás? Bien. Siempre decía lo mismo. ¿Seguro? Sí, mamá. Mentía. Porque no quería preocuparla. Hasta que dejé de llamarla. El departamento comenzó a deteriorarse conmigo. Platos sucios, ropa en el suelo, persianas cerradas, comida vencida, botellas vacías, días enteros sin salir. Mi celular podía sonar durante horas. No contestaba, hasta que una noche. Me senté en el suelo, miré todo alrededor, y pensé, ¿para qué? No había nadie, nadie que me esperara, nadie que necesitara verme, nadie que fuera a notar si al día siguiente no despertaba. Y entonces apareció el pensamiento, termina con esto. No voy a describir exactamente lo que hice aquella noche, solo diré que intenté encontrar una manera de acabar con mi vida, y no pude. Me quedé paralizado, llorando, esperando que algo dentro de mí desapareciera, pero no desapareció. Me quedé ahí, vivo, respirando, con una mezcla de miedo y vergüenza. Cobarde. Lo dije en voz baja. Eres un maldito cobarde. Me golpeé las piernas con las manos. Ni siquiera puedes hacer esto. Seguí llorando. Ni siquiera puedes morir. Después me quedé completamente quieto, y pensé algo que me destruyó todavía más. Hasta para desaparecer soy inútil. Pasaron varios días. Volví a intentarlo, y nuevamente. No pude. La tercera vez ni siquiera llegué a intentarlo realmente. Me senté frente a aquello que había preparado y simplemente me quedé mirando. 1 hora, quizá 2. Finalmente lo aparté. No puedo. Me tapé la cara. No puedo. Y entonces apareció otra idea. Una idea horrible, pero en ese momento me pareció lógica. Una noche me senté frente a la computadora. No tenía ninguna intención de dormir. Abrí el navegador. No sabía exactamente qué estaba buscando. Solo sabía que quería encontrar una solución que yo no había podido darme. Después de horas, encontré un sitio. Era extraño. No tenía publicidad. No tenía redes sociales. No tenía nombres. Solo una dirección de correo electrónico. Debajo había una frase. Consultas únicamente por correo. Me quedé mirando la pantalla. Copié la dirección. Abrí Mail.
Escribí, asunto, trabajo. Me quedé varios segundos pensando qué poner. Finalmente escribí, necesito contratar un servicio. Envié el correo. No esperaba respuesta inmediata, pero llegó unos minutos después. El remitente no tenía nombre, solo una dirección de mail. El mensaje decía, ¿qué necesitas? Nada más, ni preguntas, ni curiosidad, ni advertencias. Respondí, necesito que elimines a una persona. La respuesta llegó rápidamente. Fotografía. Lugar. Fecha. Hora. Eso fue todo. No preguntó quién era. No preguntó qué había hecho. No preguntó por qué quería matarlo. Simplemente quería la información. Busqué una fotografía mía, una que había tomado meses atrás. En ella aparecía yo sentado en una cafetería. La envié. Después escribí, restaurante La Estación, viernes, 9:30 p.m. La persona estará sentada cerca de la ventana. Pasaron unos minutos. Entonces llegó otro correo. Esta vez tenía un archivo adjunto. Lo abrí. Era un documento. Tarifas. Lo leí. No voy a repetir los detalles. Pero había diferentes precios dependiendo del método utilizado. Algunas opciones eran rápidas. Otras eran más elaboradas. Mientras más complicada fuera la ejecución, más caro era el servicio. Me quedé mirando la pantalla. Me pareció repugnante, pero al mismo tiempo extrañamente tranquilizador. No tenía que hacerlo yo. No tenía que enfrentarme al miedo. Solo tenía que pagar. Respondí, quiero la opción más rápida. La respuesta llegó casi inmediatamente. Precio confirmado. Debajo aparecía la cantidad. Era mucho dinero. Casi todos mis ahorros. Pero, ¿para qué necesitaba el dinero? Respondí, acepto. El siguiente correo fue todavía más corto. Viernes. 21:30. Restaurante La Estación. El objetivo estará allí. No interfieras. Leí esa última frase varias veces. No interfieras. Cerré mail. Me quedé mirando mi reflejo en la pantalla negra. Y por primera vez pensé en algo que no había considerado. ¿Qué sentiría al saber que alguien iba a morir? No sentí culpa. No sentí miedo. Solo alivio. El viernes llegó. Me levanté temprano. Me duché. Me afeité. Elegí una camisa limpia. Preparé el dinero. Antes de salir, miré mi departamento. Durante unos segundos pensé en llamar a mi madre. Solo para escuchar su voz. Abrí mail. Escribí, mamá, espero que estés bien. Me quedé mirando el mensaje. No lo envié. Lo borré. Después abrí otro correo. El último que había recibido del hombre. Solo decía, confirmado. Cerré la computadora. Y salí. El restaurante estaba lleno. Elegí una mesa junto a la ventana. Exactamente como había indicado. Miré el reloj. 9:02 p.m. Todavía faltaban 28 minutos. Pedí agua. No tenía hambre. Una camarera se acercó. Solo asentí. ¿Quieres ver el menú? Sí. Me lo entregó. Lo abrí. No entendí absolutamente nada de lo que estaba leyendo. Solo podía pensar en el reloj. 9:11. 9:17. 9:23. Cada minuto parecía durar una eternidad. Entonces la camarera regresó. ¿Ya sabes qué vas a pedir? Levanté la mirada. No. Ella sonrió. Te noto un poco nervioso. ¿Sí? Un poco. Intenté sonreír. Estoy esperando a alguien. Ah, miró hacia la puerta. ¿Una cita? Negué con la cabeza. No. ¿Una reunión? Algo así. Ella se alejó. Yo volví a mirar el reloj. 9:27. Sentí que las manos empezaban a sudarme. 9:28. Miré hacia el estacionamiento. 9:29. Respiré profundamente. 9:30 p.m. No ocurrió nada. Durante unos segundos me quedé sentado frente a la ventana, mirando hacia la calle. Personas caminando, autos pasando, un taxi estacionado en la esquina. Nada extraño, nada que pudiera decirme quién era. Entonces miré nuevamente el reloj. 9:31. Y ahí ocurrió algo dentro de mí. No fue gradual, no fue una duda. Fue como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mi cabeza. De repente recordé todo. El correo, la fotografía, el restaurante, la hora, el mensaje que había recibido, confirmado. Y entonces entendí lo que había hecho. Yo había contratado a alguien para matarme. No era una idea, no era una fantasía, no era algo que pudiera deshacer simplemente despertándome. Había una persona en algún lugar, una persona que probablemente ya estaba ahí, esperando, observándome, esperando el momento indicado. Sentí que el estómago se me revolvía. No. Lo dije en voz baja. Miré hacia la ventana. No, no, no. Me levanté inmediatamente. La silla se arrastró por el suelo. Algunas personas voltearon a mirarme. Me senté otra vez.
Intenté respirar, no podía. Sentía el corazón golpeándome el pecho. ¿Qué hiciste? La pregunta apareció en mi cabeza. ¿Qué demonios hiciste? Miré hacia la puerta, después hacia la ventana, después hacia las otras mesas. Cualquier persona podía ser él, el hombre de la mesa del fondo, el que estaba leyendo el periódico, el tipo que acababa de entrar, el conductor de aquel automóvil. No tenía idea, y eso era lo peor. No sabía de dónde vendría, no sabía cuándo, no sabía cómo, solo sabía que alguien estaba esperando que yo saliera. Me levanté, caminé hacia el baño, no quería que nadie me viera llorar. Entré, cerré la puerta del cubículo, y me derrumbé. Me senté en el suelo, me tapé la boca con ambas manos para evitar que alguien escuchara mis sollozos. ¿Qué mierda hice? Las lágrimas comenzaron a caer. Dios. Miré mis manos, temblaban. Yo no quiero morir. Decirlo en voz alta fue diferente, porque durante meses había repetido exactamente lo contrario. Quiero morir. No quiero seguir. No puedo más. Pero ahora estaba aterrorizado. No quiero morir. Me apoyé contra la pared. No quiero. Y empecé a llorar todavía más. Saqué el teléfono, abrí Mail, busqué la conversación. El último correo seguía ahí, confirmado. Mis dedos temblaban mientras escribía. Necesito cancelar el trabajo. Me quedé mirando el mensaje. Lo envié. Esperé. Nada. Actualicé. Nada. Volví a actualizar. Nada. Escribí otro. Es urgente. Necesito cancelar. Lo envié. Nada. Miré la hora. 9:37. Me imaginé al hombre viendo mi fotografía. Me imaginé que ya había encontrado el lugar. Quizá estaba afuera. Quizá llevaba media hora observándome. Quizá estaba esperando que saliera. Y entonces pensé, ¿y si estaba dentro del restaurante? Levanté la cabeza. Escuché pasos. Alguien entró al baño. Me quedé completamente inmóvil. La persona se lavó las manos. Abrió la puerta. Se fue. Esperé varios segundos. No respiraba. Después miré nuevamente Mail. Nada. 9:45. Seguía en el baño. Habían pasado 15 minutos. 15 minutos escondido en un cubículo. Sentado en el suelo. Esperando que alguien respondiera a un correo. Me sentí ridículo. Pero no podía salir. Pensaba que si permanecía ahí, quizá el hombre no podría encontrarme. Era absurdo. Lo sabía. Pero el miedo no funciona con lógica. Me levanté. Me miré en el espejo. Tenía la cara completamente roja. Los ojos hinchados. Parecía otra persona. Abrí el grifo. Me lavé la cara. Sal, me dije. Solo sal. No pude. Volví a sentarme. 10, 30 minutos. Ya había pasado media hora desde la hora acordada. Pensé, quizá no vino. La esperanza duró unos segundos. Después pensé, o quizá está esperando. Miré mi teléfono. Nada. Escribí otro correo. Por favor, responde. Lo envié. Después otro. Cambié de opinión. Otro. No quiero hacerlo. Otro. Soy el objetivo. Me quedé mirando esa última frase. No la envié. La borré. Porque no sabía qué podía pasar si el hombre descubría que yo era el objetivo. Finalmente escribí. Por favor, detén esto. Enviar. Nada. 10, 15, 45 minutos. El restaurante seguía funcionando normalmente. Podía escuchar las conversaciones desde el baño. Cubiertos. Risas. Platos. Música. Una vida completamente normal al otro lado de la puerta. Y yo. Estaba escondido como un animal. Pensé en mi madre. Pensé en mi hermana. Pensé en Laura. Por primera vez no sentí odio hacia ella. Solo tristeza. Pensé en todas las cosas que había querido hacer. Viajar. Aprender otro idioma. Comprar una casa. Quizá enamorarme otra vez. Quizá tener hijos. Quizá simplemente despertarme algún día y sentirme bien. Me di cuenta de algo terrible. Yo no quería terminar con mi vida. Quería terminar con la vida que tenía. Y había una diferencia enorme. Me llevé las manos a la cabeza. ¿Por qué hice esto? No había respuesta. 10:25. Escuché unos golpes en la puerta. Toc. Me quedé quieto. Toc. Señor. Era una voz femenina. La camarera. ¿Todo bien? No respondí. Lleva bastante tiempo aquí. Miré la puerta. Sí. Mi voz salió casi como un susurro. ¿Necesita ayuda? No. ¿Seguro? Cerré los ojos. Sí. Hubo silencio. Pensé que se iría. Pero entonces dijo. La cocina va a cerrar pronto. Me quedé mirando el suelo. Está bien. Va a salir. Tragué saliva. Sí. No podía quedarme ahí para siempre. Me levanté. Me limpié la cara. Guardé el teléfono. Antes de abrir la puerta, miré nuevamente Mail. Nada. Ninguna respuesta. El último mensaje seguía siendo. Confirmado.
Apagué la pantalla, puse la mano sobre el picaporte, y entonces pensé, cuando abras esta puerta, puedes morir. Me quedé inmóvil, la camarera volvió a tocar. Señor. Respiré profundamente. Sí, abrí. La camarera estaba frente a mí, me miró, después miró mis ojos. ¿Seguro que está bien? Quise decirle la verdad, quise decirle, alguien va a matarme. Pero, ¿cómo podía explicar algo así? ¿Cómo decirle que yo mismo había pagado para que ocurriera? Solo asentí. Sí, ella me observó durante unos segundos. Bueno. Hizo una pequeña pausa. Ten cuidado al salir. La frase me pareció extraña. ¿Por qué? Ella señaló hacia afuera. Está lloviendo. Miré hacia la ventana. Era cierto. La calle estaba mojada. Las luces de los autos se reflejaban sobre el asfalto. Me despedí de ella. Caminé hacia la salida. Cada paso parecía pesarme toneladas. Llegué a la puerta. Puse la mano sobre ella. Y antes de salir, miré una última vez hacia el interior del restaurante. Todos seguían con sus vidas. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Abrí la puerta. El aire frío golpeó mi rostro. Salí. Y en ese instante comprendí que esconderme en el baño no había solucionado nada. Ahora estaba exactamente donde no quería estar. Afuera. Solo. Sin saber dónde estaba el hombre que había contratado. Miré hacia la izquierda. Nada. Derecha. Nada. Al otro lado de la calle. Nada. Un automóvil pasó lentamente. Mi corazón se aceleró. Tranquilo. Me dije. Tranquilo. Di un paso. Después otro. Miré nuevamente alrededor. Y entonces escuché algo. No un disparo. No un grito. Solo el sonido de alguien caminando detrás de mí. Me detuve. No miré atrás. Al principio intenté convencerme de que los pasos que escuchaba no significaban nada. Quizá era otra persona. Quizá caminaba en la misma dirección. Quizá simplemente estaba asustado y mi cabeza estaba convirtiendo cualquier sonido en una amenaza. Pero entonces los pasos se detuvieron. Yo también. Silencio. La lluvia golpeaba el pavimento. Tac, tac, tac. Respiré profundamente. Miré de reojo. Había una persona detrás de mí. Un hombre caminando tranquilamente. Me quedé observándolo durante unos segundos. Él pasó junto a mí sin siquiera mirarme. Solté el aire que estaba conteniendo. Estás enfermo. Murmuré. Estás completamente paranoico. Seguí caminando. Pero después de unos metros, escuché un automóvil. Miré hacia atrás. Un vehículo oscuro avanzaba lentamente por la calle. No pude distinguir al conductor. Continué caminando. El automóvil siguió avanzando. Doblé en la siguiente esquina. El automóvil también. Sentí un escalofrío. No. Aceleré el paso. El vehículo continuó detrás de mí. Miré hacia las ventanas de las casas. Oscuras. Miré los estacionamientos. Vacíos. Miré los techos. Nada. Pero mi cabeza no dejaba de imaginar cosas. Un hombre escondido detrás de una chimenea. Alguien observándome desde una ventana. Una silueta esperando detrás de un árbol. Cada sombra parecía tener forma humana. Cada automóvil podía esconder a alguien. Cada persona que caminaba en dirección contraria podía ser él. Empecé a caminar más rápido. Después, corrí. No sabía hacia dónde iba. Solo quería alejarme. Corría bajo la lluvia mientras miraba constantemente hacia atrás. No me mates. Lo dije sin darme cuenta. Por favor. Las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia. Sentía el pecho arder. Mis zapatos golpeaban el pavimento. Miré hacia una casa. Nada. Otra. Nada. Un hombre fumando bajo un techo. Me asusté tanto que crucé la calle. Un taxi pasó frente a mí. Grité. No sabía si alguien me estaba persiguiendo. No sabía si alguien quería matarme. No sabía absolutamente nada. Solo sabía que yo mismo había creado aquella situación. Yo había enviado la fotografía. Yo había elegido el lugar. Yo había elegido la hora. Y ahora quería escapar. Mientras corría, pensé en mi madre. Recordé una llamada de hacía unos meses. ¿Cuándo vas a venir? Pronto, mamá. Siempre dices eso. Esta vez sí. Te extraño. Me había quedado callado. Después ella había dicho. No tienes que estar bien todo el tiempo, Adrián. Aquella frase me había molestado, porque en aquel momento no quería que nadie supiera cómo estaba. Ahora daría cualquier cosa por escucharla nuevamente. Recordé sus últimas palabras. Cuando puedas. Ven a visitarme. No fui. Nunca fui. Sentí que las lágrimas aumentaban. Perdón, mamá. Seguí corriendo. Perdóname. Entonces miré hacia atrás. El automóvil seguía ahí. Mi corazón se detuvo. No había duda. Había doblado conmigo. Había pasado por las mismas calles.
Me estaba siguiendo. El vehículo avanzó lentamente. Las luces delanteras iluminaron la calle mojada. Intenté ver al conductor. No podía. Solo distinguí una silueta. Y entonces ocurrió algo. El automóvil se acercó. Vi brevemente el rostro del conductor a través del parabrisas. Un hombre, serio, mirándome. Sentí que el cuerpo se me congelaba. Es él. No tenía ninguna prueba. Pero mi mente ya había decidido. Era el asesino. El hombre que yo había contratado. El hombre que tenía mi fotografía. El hombre que sabía exactamente dónde encontrarme. Miré nuevamente. Y esta vez creí ver algo en su mano. Algo oscuro. Algo que parecía un arma. ¡No! Corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Ya no sentía el frío. Ya no sentía el cansancio. Solo quería sobrevivir. Llegué a una avenida. Había un semáforo. La luz estaba en rojo. Los automóviles pasaban rápidamente. Miré hacia atrás. El vehículo seguía acercándose. Vamos. Esperé unos segundos. La luz cambió. Verde. Comencé a cruzar. Entonces escuché el motor del automóvil. Venía detrás. Corrí todavía más. La lluvia había vuelto resbaladizo el pavimento. Mis piernas comenzaron a fallar. Miré nuevamente hacia atrás. El automóvil estaba ahí. El conductor me estaba mirando. Y en mi cabeza solo había una frase. Quiere matarme. No pensé en nada más. No pensé en mi madre. No pensé en mi hermana. No pensé en Laura. No pensé en todo lo que todavía podía hacer. Solo quería escapar. Di otro paso. Mi pie resbaló. Sentí que perdía el equilibrio. Intenté recuperar el control. No pude. Caí al pavimento. Y entonces escuché algo. Un sonido que parecía atravesar toda la lluvia. Un sonido enorme. Cercano. Un sonido que hizo que levantara la cabeza. Abrí los ojos. Vi unas luces blancas frente a mí. Demasiado cerca. Y lo último que pensé. No fue en el sicario. No fue en Laura. Ni siquiera fue en mi propia muerte. Fue en mi madre. En aquella última llamada. En aquella frase que nunca pude olvidar. Cuando puedas, ven a visitarme.